santo y bendito nombre. Amén. Aleluya. Buenos días, mi hermano. Buenos días. Ciertamente continuamos con las noticias del Medio Oriente, específicamente en el pueblo de Israel. Tenemos un par de semanas donde ha estado pero muy movida las noticias en el Medio Oriente y han trascendido al resto del mundo. Ustedes lo han podido observar, han podido ver las noticias del pueblo de Israel por medio de las redes sociales. Más sin embargo, en esta ocasión queremos traer a la luz de la palabra cada acontecimiento bíblico en el reloj profético de Dios, que es el pueblo de Israel. Han escuchado que se acaba de firmar hace unos días un tratado de paz, ¿sí? ¿Lo han logrado escuchar? Hubo un acuerdo de paz, el cual se anuncia el 9 de octubre. El 9 de octubre el presidente de los Estados Unidos anuncia un acuerdo o un plan de tratado de paz. Quiero decirle que no es la primera vez que se firman acuerdos de paz en el Medio Oriente. Mas sin embargo, este ha sido bastante relevante, ya que a lo largo de 2 años, desde el 7 de octubre del 2023, como lo hemos venido conversando por este medio, ha estado en guerra Israel con un equipo o con un grupo de terroristas de Palestina o de la Franja de Gaza llamado Hamas. El 7 de octubre del 2023, Hamas hizo un ataque bastante devastador al pueblo de Israel, donde murieron 1.200 personas y tomaron de rehén aproximadamente a unas 250 israelíes. ¿Ok? 1.200 muertos dejó el 7 de octubre del 2023 el ataque de este grupo terrorista. Como consecuencia de este ataque, Israel respondió y atacó por 2 años todo lo que fue la Franja de Gaza. No solo la atacó, sino que tomó control de todo el territorio de la Franja de Gaza. Las Naciones Unidas hicieron un anuncio. El 92% de las viviendas fueron destruidas por parte de Israel con el pueblo palestino. 92% de sus viviendas, es decir, por cada 100 viviendas, 92 ya no existen. Más de 100.000 edificios fueron destruidos. Por cada 1.000 viviendas, por cada 1.000 familias, 920 se quedaron sin casa. Es decir, no fue un simple ataque, es decir, no fue una simple guerra. Fueron 2 años, un poco más de 750 días de lucha entre Israel y este grupo de terroristas Hamas. Como consecuencia de esos 1.200 muertos israelíes, con los cuales Hamas acabó en un día, Israel hoy dan las noticias a Naciones Unidas una cifra de más de 64.000 palestinos muertos. En 2 años, más de 64.000 palestinos muertos. Además dentro de esos 64.000 hay por lo menos 16.000 niños. Además que estaban pasando por un bloqueo humanitario. Es decir, hace unos meses, cuando Israel intenta llegar a acuerdos con ellos y que devuelvan los 250 rehenes, hicieron como 4 o 5 intentos fallidos.
4 o 5 intentos fallidos donde llegaban a un acuerdo de 2 o 3 días, entregaban unos rehenes. Aquí lo estuvimos anunciando, 2 o 3 días más, pero volvían a caer en guerra. Y fue hasta el 9 de octubre de este mes, de este año, es decir, hace unos días, donde de manera influyente el presidente Donald Trump y principalmente su gabinete encabezado por su yerno Kushner lograron negociar en Egipto este acuerdo de paz, que no lo declaran como simplemente un acuerdo de paz, sino como un fin de la guerra en Gaza, para la gloria de Dios. Siempre hemos estado orando por la paz de Israel, siempre hemos estado orando por el pueblo escogido de nuestro Señor Jesucristo, mas sin embargo se presentan estos acontecimientos que bíblicamente son inevitables. Se da la publicación del acuerdo de paz y llegan los convenios. ¿De qué se trata el acuerdo de paz? ¿Qué tiene que dar cada uno de ellos? Número 1, Hamás estaba en la obligación de entregar los 20 rehenes vivos, porque solo quedan 20 vivos. Okay, para esta fecha, luego de 2 años quedan solo 20 rehenes vivos. Tenían la obligación de entregar los 20 rehenes vivos y hay 28 cuerpos, 28 cadáveres que también Israel está reclamando y quiere que se lo entreguen. Es decir, Hamás debe entregar 20 rehenes vivos y 28 cadáveres. Israel, por otro lado, debe retirar sus tropas. No en la totalidad de la franja de Gaza, solo se retira el 60% del territorio. Es decir, le da un 60% libre para que ellos puedan comenzar a desplazarse, pero en ruina. Porque como le dije, todo se redujo a ruinas. La hermana y Josué me preguntaron que si tenía unos videos, y realmente los videos son fuertes. Son de verdad que muy, pero muy fuertes. Otro acuerdo de este tratado es el alto al fuego, es decir, no se pueden atacar de ninguna de las partes, aunque retiren las tropas, no pueden atacarse. Se deben abrir 5 canales de ayuda humanitaria. El primer día deben pasar 400 camiones y el resto de los días van a pasar 600 camiones diarios de ayuda humanitaria, para que nosotros veamos un poco la situación en la cual se encuentran estas personas. La reconstrucción del pueblo de Gaza es parte del tratado. 20 líderes de los países europeos, Qatar, Egipto, Turquía, Estados Unidos, se comprometen a reconstruir todo lo que es la franja de Gaza, y de aquí al 2030 están presentando unas maquetas, unos modelos de ya la franja de Gaza totalmente reconstruida. Pero dentro de este primer acuerdo, primer tratado, también Hamás debe entregar sus armas. Ahí es donde está la cosa difícil. Ellos deben entregar sus armas. Ellos ya anunciaron que no tienen armas. Un grupo terrorista ya está anunciando desde ahora de que ellos no tienen armas. También se tiene que crear un gobierno que no tenga nada que ver, alguien que tome el control de Gaza, que no tenga nada que ver con Hamás, sino que sea parte del gobierno, tampoco que tenga que ver con el gobierno actual de Hamás. Recordemos que de Palestina, recordemos que Hamás simplemente es una extensión, es un grupo terrorista, pero Palestina tiene un gobierno. Palestina, por 193 países de las Naciones Unidas, ha sido reconocido por 157 como un estado independiente, es decir, más del 50%. Quizás un 70% lo reconoce como estado independiente, pero Estados Unidos e Israel no lo reconocen como estado independiente. Entonces, una exigencia dentro de este tratado es que ese territorio sea reconocido como estado independiente. Entonces, este tratado tiene
ciertas exigencias que veo de manera muy personal difícil de cumplir en su totalidad. ¿Qué les quiero decir con eso? Que mi opinión es que este acuerdo de paz quizás no dure mucho, ¿ok? Mas sin embargo, agradecemos y damos gloria a Dios por lo que se ha logrado hasta ahora. Efectivamente, el día lunes de esta semana jamás entregó los 20 rehenes vivos. Esta semana jamás entregó 20 rehenes vivos. 48 horas después jamás entregó 4 cadáveres. Es decir, el miércoles entregaron 4 cadáveres. Faltan 24. El día jueves entregaron 3 cadáveres más. Bueno, realmente entregaron 4, pero hubo uno que no pertenecía a un familiar, no pertenecía a un rehén israelí, lo tuvieron que devolver ese cuerpo. Es decir, que hasta ahora han entregado 27 cuerpos. ¿Ok? Todas estas noticias han causado revuelo a nivel mundial. Todas estas noticias han causado que exploten las redes sociales. Los que buscan las redes sociales es obtener mayores views, mayores vistas. ¿Ok? Podemos encontrarlo, lo estaba conversando la hermana Mercedes esta mañana, llamar la atención. Dentro de esto el pueblo de Dios puede ser engañado. ¿Por qué? Porque la mayoría de los anuncios es que Kushner, que es el yerno de Donald Trump, quien ha hecho varios tratados de paz desde el 2017 hasta hoy, se le está atribuyendo características del anticristo, y vemos los títulos bastante alarmantes con pastores y estudiosos de la Biblia que afirman que Kushner es el anticristo. ¿Ok? Existen en la Biblia diversas características que muestran cómo es el anticristo y de dónde proviene. ¿Ok? Las escrituras nos muestran luces de cómo es el anticristo, cómo será su manifestación, de dónde proviene y todas las características necesarias. Las redes sociales simplemente intentan alarmar, crear views, llamar la atención, colocar anticristo, colocar una foto de la persona, y el pueblo de Dios, sin conocimiento, sin leer las escrituras, sin tener conocimientos proféticos escatológicos de los acontecimientos de fines de los tiempos, podrían ser engañados fácilmente. Es por ello que esta casa siempre se ha preocupado y ha incitado tanto a los maestros como líderes evangelistas, pastores, en que nosotros leamos y escudriñemos las escrituras, para que no suceda lo que bíblicamente nos muestra, de que seamos fácilmente engañados. Kushner realizó el acuerdo de Abraham en el primer gobierno de Trump. Ese acuerdo de Abraham parecía que era inimaginable, porque llegaron a acuerdos diplomáticos y comerciales de Israel con países como Emiratos Árabes, que son enemigos acérrimos. Bahrein, con Marruecos, con Sudán, se fueron sumando esos acuerdos de Abraham. Se le llama acuerdos de Abraham a ese convenio que hizo Kushner, el yerno de Donald Trump, y realmente logró resultados importantes, logró resultados positivos, y poco a poco se fueron agregando a esos acuerdos de Abraham países árabes que no se imaginaron tener relaciones ni diplomáticas ni comerciales con Israel. También en 2017 Estados Unidos reconoce a Jerusalén. Recuerdo que en aquel momento lo pudimos dar aquí. En 2017 Estados Unidos reconoce a Jerusalén como capital de Israel. Y todo esto hasta el día de hoy tuvo influencia Kushner, Jared Kushner, y es por ello que las redes sociales lo muestran como un perfil de anticristo. O mejor dicho, atribuyen simplemente que él es el anticristo.
Recordemos que el anticristo va a ser un imitador de la figura y de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él va a tratar de imitar lo más que pueda, y esto es un tema que es bastante extenso. Voy a tratar simplemente de dar puntos, citas y pasar a la prédica. ¿Ok? Para que quienes toman nota, anoten allí, valga la redundancia, Daniel 7, para que lo lean completo. Y Daniel 7 menciona que el anticristo surge de una confederación de 10 naciones del antiguo imperio romano. ¿Ok? Lo que abarcó el antiguo imperio romano es una extensión que va desde Europa, Medio Oriente y el norte de África. Esa fue la extensión. Allí menciona los 10 cuernos, el cuerno pequeño. Esas clases las dio el ministro Josué en unos estudios. Y de esa confederación de 10 naciones sale ese cuerno pequeño, que es el anticristo. Entonces forma parte del antiguo territorio tomado por el imperio romano. Y esto quiere decir que surge el anticristo del Medio Oriente, del norte de África o de Europa, porque fue el territorio que abarcó. En este caso, de manera muy personal, Kushner tiene descendencia judía, pero nació en Estados Unidos. ¿Ok? Está fuera de por lo menos, solo por mencionar este verso. ¿Sí? Estaría fuera de esa profecía. Cierto que tiene descendencia judía, judíos ortodoxos, quienes están pero súper apegados a las escrituras, son muy minuciosos y exigentes. Y él es nacido allí. Otra parte importante, Estados Unidos no tiene influencia en el gobierno del anticristo. También ese es un punto importante, que aquí quizás no se ha conversado mucho sobre la influencia de Estados Unidos con respecto al gobierno del anticristo. El capítulo 11:37 de Daniel es de donde toman todas estas informaciones que vemos en redes sociales, o mejor dicho, de Daniel 9:27, es donde dice que él confirmó el pacto con muchos. Ni siquiera terminan de nombrar todo el verso completo, solo toman la frase de que confirmó el pacto con muchos, y por eso atribuyen a Kushner el que sea el anticristo. Pero el capítulo 11, verso 37 de Daniel, dice que el anticristo, cuando se manifieste, primero no hará caso al Dios de sus padres y tampoco hará caso al amor de las mujeres. ¡Ay, Dios! ¿Ok? Esto nos muestra y empieza la interrogante de si el anticristo será homosexual, si no será homosexual. Esto abre un compás muy grande para debatir. Lo cierto es que dice que no hará caso al amor de sus padres ni al amor de las mujeres. Kushner está casado con la hija de Trump, tiene 3 hijos. Segunda de Tesalonicense 2:3 lo nombra Pablo como el hombre de pecado. Nombra a Pablo como el hombre de pecado, y tenemos un sinfín de versos, tenemos un sinfín de características que muestra la Biblia, que ya tendría que formar parte de un estudio de lo que es el anticristo, sus características, sus manifestaciones, cuándo se manifestará, en qué momento va a ser manifestado, cómo va a ser su pacto. Todo esto lo describe la Escritura de manera diversa, pero a la hora de estudiarla podemos llegar a una comprensión. No es tan sencillo como simplemente alguien que forme parte de un acuerdo atribuirle lo del anticristo. Entonces esto realmente es sumamente interesante, y culmino con Isaías 24,
28:14. Por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegarán a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Y en la falsedad nos esconderemos. Este verso muestra de que a la hora de firmar Israel ese pacto o confirmar el pacto con el anticristo, se encontrará acechado, se encontrará realmente perturbado a la espera de que algo le acontezca. No tan cómodo como estuvo ahorita frente a Gaza, sino que este verso nos dice que por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, es decir, cuando venga la devastación, ellos se van a sentir seguros. No llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Ellos saben que esa figura del anticristo va a dar esa paz que ellos necesitan, esa paz aparente. Entonces, el convenio y este momento profético se dará en el momento en que Israel se sienta realmente amenazado. Amén. Amén. Colocémonos de pie y